Hola, hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Recuerda que hablas con el doctor Manuel Palmesano, médico internista, experto en riesgo cardiovascular y diabetes y director de Metódica Clínica de Salud Digital. Estoy acá nuevamente para ir compartiéndole mi día a día posterior a la positividad de prueba COVID. Gracias a Dios, estamos ya en el quinto y sexto día sin ninguna complicación, sin ningún síntoma de alarma y agradeciéndole a la naturaleza que esto ha seguido de esa forma y que afortunadamente no hemos tenido ningún síntoma, ninguna alarma que pueda ponernos en alerta de consultar a la parte médica y tener un tratamiento quizás de mayor complejidad. Hasta el momento, siguiendo todos los parámetros de aislamiento, cumpliendo con el tratamiento indicado para estos casos y por el momento sin ningún síntoma de preocupación. El día de ayer les compartí un video, estábamos en el día 5, un video que se refería a la parte de cuándo tener claro los signos de alarmas para consultar a la urgencia. Tenemos que tener muy claro cómo es la sintomatología y qué signos y síntomas debemos tener en cuenta para poder acudir a nuestro médico o a nuestra área de urgencia para poder ser atendido, verificado, vigilado y se tomen las decisiones pertinentes del caso. Lamentablemente les pido nuevamente disculpas por errores técnicos, no se grabó la voz. Espero que hoy sí se esté grabando y que aparezca completo el video sin ningún inconveniente. Entonces vamos a repasar básicamente, a dar nuevamente este día número 5 y algo muy pequeño que sería el día 6 que se referiría a los síntomas atípicos de la enfermedad o la infección por COVID-19, que también hay que tener en cuenta porque a veces solamente nos centramos en los síntomas muy típicos y dejamos de lado algunos otros síntomas que pueden aparecer y que nos indicarían que estaríamos quizás en contacto con el virus o cursando la enfermedad. Sin más, para esto nuevamente compartiremos pantalla para ir mostrándole los esquemas. Bueno, nuevamente vamos hoy a continuar con el quinto y sexto día de mi aislamiento, donde seguiremos hablando, conociendo y aprendiendo un poco de la infección por COVID-19. Como a manera de repaso, en los días anteriores, una de las cosas más importantes que habíamos comentado que era el de identificar y saber cuándo son los días claves para poder mirar qué sintomatología estamos presentando y tener consciente o tener claro de que en esos momentos debemos actuar y debemos empezar tratamiento o si es necesario consultar al médico porque son los días claves donde podemos complicarnos y quizás cuando ya queramos actuar va a ser demasiado tarde. Entonces, a manera de repaso, para complementar la charla, repasaremos que ya sabemos que son 3 periodos que tiene esta patología. El periodo de incubación, que generalmente ocurre desde el momento de la infección hasta el día entre 5 y 7, que es donde van a ocurrir los síntomas de resfriado común, los síntomas de gripa, los síntomas de quizás cualquier infección viral, como lo son la fiebre, digamos, obstrucción nasal, podría haber dolor osteomuscular, y generalmente al tercer o cuarto día de esta sintomatología desaparece. Y es el momento donde los pacientes o donde las personas se relajan y creen que ya el COVID ha sido superado, y esto es un error porque hay que tener en cuenta que el día de alarma, el primer día de alarma es el primer día del periodo sintomático que ocurre a partir más o menos de una semana posterior al primer contacto con el virus. Entonces, a manera, vuelvo de repaso, comento, aquí tenemos el periodo de incubación, es un periodo que va más o menos entre 1, 5 a 7 días, de 1, 5 a 7 días, y que ocurre lo que ya les comenté, la sintomatología de un resfriado común, y que puede desaparecer más o menos entre 2 a 3 días de haber iniciado la sintomatología. En ese momento debemos estar vigilantes hacia el día 6, 7, después de que pasa una semana
más o menos unos 3, 4 días, porque si volvemos a presentar sintomatología, nos está indicando que estamos iniciando el primer día del periodo sintomático, que es el que hay que ponerle atención. ¿Qué pasa en este momento? Cuando quizás ya hace unos 4 o 5 días, doctor, a mí me dio el resfriado, me dio la fiebre, yo me mejoré y ahora nuevamente estoy volviendo a tener fiebre. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. La fiebre que vuelve a reaparecer y que es persistente a partir del 7º día es un indicativo de que ya hay una afección o que se está cocinando una afección a nivel de todo el organismo, a nivel pulmonar para la afección COVID. Es una preparación del que tiene el virus ya, que nos dice que ya se ha colonizado, que ya está colonizado, que ya está replicado y que está empezando a afectar los órganos nuevamente, y es donde tenemos que prestar la mayor atención. Entonces, cuando nos iniciamos en el primer día del periodo sintomático con fiebre y nos vuelve el malestar, nos vuelve la sintomatología, ya tenemos que pensar que estamos ante una patología activa de COVID-19 y debemos pensar en iniciar los pilares o las bases del tratamiento para la infección por COVID. ¿Cuáles son estos 3 pilares? Los 3 pilares que hay que intervenir son la parte, como habíamos dicho anteriormente, la parte antitrombótica, entonces hay que utilizar anticoagulantes, la parte infecciosa pulmonar, o sea que hay que utilizar antibióticos, y la cascada de inflamación y de tormenta de citoquinas, que es, se interviene con medicamentos antiinflamatorios o inmunomoduladores. Esta es la base, los pilares del tratamiento, más las otras cosas que tenemos que tener en cuenta que nos van a ayudar a mejorar la sintomatología, pero básicamente en estos 3 puntos, en esta piedra angular, es donde se centra el tratamiento para el COVID-19. ¿Qué pasa entonces en los primeros días? Cuando hay una sensación o una persistencia de fiebre, persistencia del malestar, el paciente inicia tratamiento, pero en 48 horas no hay respuesta, una respuesta adecuada a ese tratamiento. O sea, quiere decir que la fiebre, a pesar de que está recibiendo antibióticos, de que está recibiendo un tratamiento sintomático, de que está recibiendo el anticoagulante y el antiinflamatorio, no hay mejoría, debemos ya pensar en o rotar el tratamiento, pero lo más indicado sería consultar a un servicio de urgencias o a un facultativo. ¿Por qué? Porque eso nos está indicando que el tratamiento no está siendo el más óptimo o que la agresividad de la infección viral es mayor. Entonces, en este momento debemos ya pensar 48 horas después de un tratamiento, si no hay mejoría clínica, pensar en consultar a la urgencia o consultar a un facultativo para que nos dé las indicaciones y las orientaciones necesarias. Adicional a esto, ¿qué es lo que queremos evitar en sí en la patología de infección por COVID? Pues queremos evitar la neumonía. Queremos evitar la neumonía. Queremos evitar la sobreinfección de la neumonitis viral. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a una disnea, a un síndrome de dificultad respiratoria, a un requerimiento de oxígeno y al desenlace quizás no tan que no deseado en estas patologías. ¿Qué es lo bueno de esto? Que generalmente el 80% de los pacientes que están infectados por el COVID-19 no hacen neumonía, hacen síntomas leves, los síntomas desaparecen o inclusive son asintomáticos y superan el COVID. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Pues agradecer que su predisposición para la infección fue menor y que no hubo ninguna complicación. Pero ese es el 80%. Ahora viene un 20%. ¿Qué pasa con ese 20%? Es el que hace síntomas moderados, severos y que generalmente es el que hace las neumonías. ¿Qué pasa con esos pacientes? Pues que hay que empezar a tratarlo. Estos son los pacientes que generalmente hacen la sintomatología más florida desde el día 1 del periodo sintomático. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa con esos pacientes? Se le adiciona tos, se le adiciona sensación de falta de aire y disnea
o falta de aire cuando hace algunas actividades que normalmente hace y que no las tenía anteriormente. Subir escaleras, hacer alguna actividad como quehaceres del hogar, caminar a la esquina, o que empieza a hacer su actividad física, empieza a regular y se siente ya muy cansado y con sensación de falta de aire. En este momento quiere decir que ya hay un compromiso pulmonar. Ya hay un compromiso pulmonar porque si ya hay una falta de aire, si ya hay una sensación de cansancio con las actividades diarias que no ocurrían normalmente, quiere decir que la capacidad del intercambio gaseoso, la capacidad del pulmón para intercambiar oxígeno está disminuida, lo que nos lleva a pensar que ya hay una afectación. Si hay una afectación en este periodo sintomático, si hay ya una sintomatología de esta falta de aire, de este compromiso pulmonar, ya tenemos que estar con la certeza de que hay una neumonía asociada a la neumonitis por COVID. Y esto es un síntoma inequívoco de que hay que consultar al médico, de que hay que consultar a la sala de urgencias, porque en este momento ya hay que hacer estudios complementarios, estudios imagenológicos como la radiografía de tórax y la tomografía de tórax, que nos van a orientar y nos van a decir qué compromiso, qué características tiene ya la afectación pulmonar. ¿Qué pasa con esta disnea? Pues que si no se trata, va a terminar en un síndrome de dificultad respiratoria y que va a requerir oxígeno. El tratamiento para esto es el oxígeno. Entonces va a requerir oxígeno y el oxígeno normalmente en casa no lo tenemos. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que ser vistos en una sala de urgencia, en una sala de reanimación para poder tener el suplemento de oxígeno, que es una de las indicaciones 1A para la consulta a la urgencia. Antes de esto, normalmente la recomendación en pacientes que ya están infectados por COVID y que pues ya tienen su diagnóstico y que están en vigilancia en domicilio y que están viendo cómo progresa su situación médica, es que tienen que tener a la mano un termómetro y un pulso oxímetro. Esto es mandatorio porque con esto es que vamos a saber cómo va la progresión o la curva térmica, si la fiebre va a ser persistente o si empieza a mejorar, y además de eso, cómo va nuestra curva de oximetría, si se mantiene durante los días o si va disminuyendo o si va aumentando, y de acuerdo a eso nos va dando también pistas, nos va dando orientación, nos va dando los puntos y los parámetros para definir si se está complicando la infección por COVID o por el contrario está tendiente a la mejoría. Cuando llega el paciente ya a la sala de urgencias, que tiene que utilizar el suplemento de oxígeno, que tiene que hacer estudios imagenológicos, estudios hematológicos que nos orienten a cómo están las otros reactantes de inflamación y de severidad de la enfermedad, ya es un paciente que necesita necesariamente estar hospitalizado y se le debe iniciar la triada de tratamiento, los pilares o las bases de tratamiento que son, como ya lo hemos dicho, el antibiótico, el anticoagulante y los antiinflamatorios o inmunomoduladores. Esto es importante de que siempre cuando ustedes vayan este medicamento, aunque todos los protocolos generalmente apuntan hacia eso, pues tienen ustedes como pacientes, como personas, conocerlo y que al paciente que está infectado por el COVID debe iniciársele esta triada. Esto es fundamental para la mejoría. ¿Por qué estamos dictando esta charla hoy? ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes pierden un poco de tiempo dándole oportunidad a que el antibiótico, a que el tratamiento haga su efecto y esperamos 3, 4, 5 días y ya hemos estudiado que en el día 5 y el día 6, cuando ya se adiciona la disnea, cuando ya hay dolor torácico, cuando ya hay necesidad de suplemento de oxígeno, a veces es demasiado tarde porque cuando en ese momento se empieza el tratamiento, ya la locomotora avanzada es mucho más difícil pararla. No quiere decir que no vaya a mejorar, pero es mucho más difícil, va a requerir más días de tratamiento, va a requerir mucho más días de hospitalización, de manejo médico. Afortunadamente, la mayoría sale avante, pero hay un porcentaje que ya lo conocemos, que es el que entra en una dificultad e insuficiencia respiratoria, el que va a requerir manejo de suplemento de oxígeno a altos flujos y quizás la ventilación mecánica, que sería pues ya lo último para ayudarlo a manejar su insuficiencia respiratoria. Para esto es bueno también que sepan que pues hay varias formas de manejar el suplemento de oxígeno, que es la cánula nasal inicial, que se maneja cuando el paciente
llega en fases iniciales. Normalmente, en su mayoría, se maneja de 1 hasta 3 litros por minuto, con el objetivo siempre de mantener una saturación de oxígeno por encima del 90%. Esta es la base. Cuando estamos en cuidados en casa y la saturación está por encima del 90%, podemos continuar la vigilancia y el tratamiento. Pero cuando empieza a bajar sostenidamente y que no mejora, es momento de consultar. ¿Por qué? Porque va a requerir el suplemento de oxígeno, así sea a flujo bajo, pero lo necesita. ¿Para qué? Para empezar, para suplementar lo que no puede respirar con el oxígeno mientras el tratamiento hace su efecto. ¿Qué pasa? Para tener una explicación más concreta, nosotros inspiramos una fracción de oxígeno del 21%. Eso es lo que nosotros normalmente hacemos, respiramos cuando estamos en nuestro hábitat normal. Y mantenemos una saturación entre 96 al 100%. Cuando el paciente necesita oxígeno, quiere decir que el requerimiento del 21% no es suficiente y quiere decir que su pulmón no está en capacidad de procesar la cantidad de oxígeno que recibe porque hay una afectación en el parénquima pulmonar, el intercambio gaseoso, y que además esa saturación va a bajar porque ese intercambio se va a ver alterado. Entonces, el paciente de aire ambiente al 21% está saturando por debajo del 90% y necesita el suplemento para que pueda subir. ¿Qué ofrece una cánula nasal? Generalmente más o menos entre 3 a 4% por litro. Quiere decir que si yo pongo una cánula del 2%, le estoy ofreciendo el 28% de FiO2, de fracción inspirada de oxígeno. ¿Y hasta cuándo los litros de cánula se puede poner? Generalmente hasta 5 litros, que más o menos alcanzaría un valor del 40% de la fracción inspirada de oxígeno. Más de ahí ya no se puede poner porque genera algunas otras complicaciones. En ese momento pasaríamos a una máscara de no reinhalación o máscara Venturi, que va a ofrecer más del 50% del aporte de oxígeno, y la máscara de no reinhalación, que nos ofrecería hasta un 100% del aporte de oxígeno. Si con estos soportes ventilatorios no invasivos el paciente no mejora, es cuando nos requerimos o tiene la indicación de utilizar ya una intubación orotraqueal y conectarlo a un ventilador para ofrecerle la ventilación mecánica invasiva. Entonces, tener nuevamente en cuenta los síntomas o los signos que hay que tener en cuenta para consultar a la urgencia. Fiebre persistente recibiendo tratamiento y que no mejora, saturación de oxígeno por debajo del 90%, que ya presente sensación de disnea o ahogo a medianos esfuerzos y la falta de aire permanente o en reposo, que se adicione el dolor torácico y obviamente que haya una disnea marcada que lo lleve a una insuficiencia, a un síndrome de dificultad respiratoria. Es mandatorio ir a la urgencia porque en ese momento ya los cuidados en casa no van a ser suficientes y la complicación puede estar a la vuelta de la esquina. Entonces, no perdamos tiempo, monitoricemos al paciente, llevémosle su curva térmica, monitoricemos su saturación de oxígeno y con eso más o menos vamos a poder solventar las condiciones clínicas del paciente y vamos a tener claro cuándo podemos consultar y cuándo podemos manejar al paciente en casa. Con esto espero que más o menos tengamos claro las indicaciones de la urgencia, de cuándo consultar. Porque, ¿por qué doy esta charla? Porque no debemos saturar tampoco las salas de urgencia. Las salas de urgencia están bastante saturadas, hay pacientes que lo requieren y pacientes en la mayoría que no requieren ir a la urgencia, y también tenemos que dar espacio a la parte médica para que atendamos a los más necesitados o a los que requieran una mayor atención intrahospitalaria. Entonces, con esto también podemos manejar el paciente en casa, no queriendo decir que no tengamos que ir a la urgencia, pero sí por lo menos tener en cuenta que bajo algunas condiciones el paciente puede hacerle seguimiento, tratamiento en casa, así, bien monitorizado, bien llevada a su curva térmica y su saturación de oxígeno, y con eso podemos también ayudar a que las cosas mejoren. Y teniendo en cuenta que la mejor o el mejor hábitat para el paciente es el domicilio. Eso está totalmente estudiado y totalmente claro, donde hay compañía, así sea lejana de las familiares, donde va a comer su comida casera, etcétera. Entonces, espero que esto quede claro. Es bastante importante que sepan cómo manejar el paciente, cuándo los signos o síntomas de consulta a la urgencia. Y hasta aquí sería el quinto día.
Como bonus, vamos a hablar del sexto día. Aquí vamos a hablar, hacer un pequeño repaso o hablar básicamente de cuáles son los síntomas atípicos del COVID-19. Hay que tener en cuenta que no todo paciente, que en la medicina no todo es 1+1. Hay pacientes que pueden tener síntomas atípicos y que pueden estar cursando con la patología o con la infección COVID-19. Habíamos dicho que el día 1 de síntomas, pues lo más común era la fiebre, el malestar general, el dolor de cabeza, el dolor articular, persistía la fiebre en el segundo día, se adicionaba a veces anosmia, se adicionaba a disgeusia, y todo esto son síntomas patoneumónicos casi que si lo tienes, tienes COVID. Pero hay otros síntomas que no se asocian o que no generalmente no se presentan tan típicamente, pero que también hacen pensar que el paciente puede tener una infección por COVID. ¿Cuáles son estos síntomas atípicos? Si el paciente empieza inicialmente con dolor torácico, aumenta a los movimientos o aumenta con la inspiración profunda, ese es un paciente que ya es de alarma. ¿Por qué? Porque generalmente con esos inicios de sintomatología ya nos quiere decir que probablemente ya está cursando con una neumonía, con una asociación neumónica bacteriana infecciosa por COVID. Y a veces se presenta solamente, inclusive hasta sin fiebre, solamente con un dolor que los médicos llamamos en punta de costado y que es patoneumónico de generalmente una infección neumónica. Esto es una de las cosas que puede presentarse inicialmente en pacientes, inclusive antes de la fiebre. Trastornos gastrointestinales como náuseas y vómitos no es común. Es común sí la diarrea, pero las náuseas y vómitos normalmente no se presentan como COVID. No piensa uno que un paciente que empiece con náuseas y vómitos puede tener infección viral por COVID, pero si recuerdan, hablamos de que las células de gastrointestinales, sobre todo las del tracto bajo del esófago y el estómago, son muy tienen mucha adherencia al ingreso inicial del virus, que posteriormente termina en las diarreas, pero que puede iniciar también presentándose con náuseas y vómitos. Entonces, paciente que presente náuseas, vómitos y quizás se le adicione un cuadro febril, un cuadro de molestias, hay que estar alerta porque en estas épocas de pandemia cualquier sintomatología asociada puede ser una infección por COVID y habría que llamar ahí a su EPS por sospecha de COVID, tomarle la muestra y determinar si tiene o no la infección. Síntomas oculares es poco común, pero también hay entrada de patologías, por eso generalmente de esta infección, por eso generalmente se recomienda usar gafas y visores, sobre todo en el personal médico, en el personal de salud. ¿Por qué? Porque la mucosa del ojo es muy fácil como una puerta de entrada para cualquier infección viral. Y generalmente las manos van mucho a la cara y generalmente a los ojos. Entonces, cuando esto sucede, hay ingreso a veces de la patología del virus por el ojo y puede producir conjuntivitis, ojo seco, ojo rojo, uveitis, que cualquier persona puede decir solamente tiene una conjuntivitis, pero es una conjuntivitis viral, quizás por infección por coronavirus, y que empieza a colonizar a partir de la mucosa del ojo y que posteriormente se va distribuyendo a los otros lugares. Entonces hay que tener en cuenta que esta sintomatología ocular puede ser también una sintomatología atípica de un inicio de infección por patología COVID. Trastornos urinarios que tampoco son muy típicos. Generalmente pues la infección urinaria es algo muy, digamos, una patología bastante común, pero no se puede, digamos, descartar que una patología urinaria tipo disfuria o poliaquiuria, esto quiere decir dolor o ardor cuando hacemos la micción o una micción de goteo y de escasa cantidad con ardor. Esos son los dos términos que estamos colocando acá. Eso hay que tener en cuenta que si se adicionan o se suman algunos otros síntomas prodrómicos, como la fiebre, el malestar y esas cosas, puede ser una simple infección urinaria, sí es cierto, pero también puede ser que esté iniciando una infección por COVID. Y trastornos hepáticos, eso es, digamos, ya se ven en pacientes mucho más comprometidos, en pacientes que están hospitalizados, inclusive en unidad de cuidados intensivos, pero tampoco hay que descartar
unas patologías asociadas o similares a una hepatitis viral. ¿Cuáles son las sintomatologías de una hepatitis viral? Fiebre, dolor abdominal, generalmente en mi abdomen superior, puede adicionársele tinte ictérico o coloración amarilla en piel y mucosas, y ya en la parte, digamos, de paraclínica de laboratorio, podemos evidenciar el aumento de bilirrubinas y aumento de transaminasas asociados a una infección viral, no solamente como hepatitis de las normales A o B, sino una infección viral por coronavirus. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Como le hemos dicho, estas son sintomatologías mucho más pocas, mucho menos probables, son atípicas porque no es lo normal del cuadro, pero se las traigo a colación porque hay que tenerla en cuenta, y en estos momentos, repito, de pandemia, tenemos que conocer los síntomas típicos, los síntomas atípicos, lo que nos lleve a pensar que podamos cruzar con la enfermedad. ¿Por qué? Porque el tiempo en esa patología es oro. Si ya tú sabes que tienes la patología, sacas tu cuenta, sacas los días de incubación, sacas los días donde empieza tu periodo de sintomatología, vas a actuar y con esa acción vas a mejorar probablemente tu progresión a una complicación de infección por COVID. Otro de los trastornos que podemos evidenciar, que son mareo y a veces un poco de pérdida de la memoria. Esto es muy poco probable, pero tengo que traerlo para que también sepan que eso se puede adicionar. Entonces, con esto completamos el sexto día. Como les dije, gracias a Dios asintomático, y que quiero seguirle expresando en los siguientes días cuál sería el tratamiento para un paciente COVID. No voy como les dije en videos anteriores, a promocionar la automedicación. Esto tiene que ser supervisado y guiado por su médico tratante, por su médico de cabecera o el médico de la urgencia o el médico tratante hospitalario, pero voy a darle, digamos, algunas bases para que ustedes sepan por qué se utiliza cada medicación y por qué se pone cada cosa. Casualmente me llegó ahora hoy por Facebook, me escribieron ahí cómo es la profilaxis de la parte de la infección por COVID, y son cosas que el médico no recomienda y que yo tampoco recomiendo, porque no hay una profilaxis contra esa patología. En cualquier momento podemos adquirirla, y lo que tenemos que tener claro es cuáles son sus periodos, cuándo actuar, cuáles son los signos de alarma, cuáles son los signos de resolución, que también lo vamos a hablar, cuál es su tratamiento, y estar muy de la mano con su médico para que lo guíe en cualquier decisión que usted vaya a tomar. Muchas cosas envían, hay que tener en cuenta que los medicamentos no son inocuos, hay que tener en cuenta que son medicamentos que tienen algunas afecciones a nivel de los órganos renales, hepáticos, oculares, gastrointestinales, y que tenemos que tener mucho cuidado en utilizarlo y en utilizarlo de forma errónea, que es donde está, digamos, las complicaciones. Recuerden suscribirse a mi canal, a seguirme en las redes sociales, Metódica Salud en Instagram, en los canales de Metódica RCB, Metódica Diabetes, y el grupo de Metódica en Telegram, en Facebook, en Metódica, en la fanpage, y en el grupo de Team Metódica, que les vamos a ofrecer bastante información ahí. Entonces, dale click a la campanita, suscríbete a mi canal de YouTube si quieres seguir escuchando estas charlas, y nuevamente les envío un abrazo. Cuídense mucho, sigamos conociendo de COVID, y en nuestras manos está disminuir la cadena de contagio. Un abrazo para todos, cuídense. Dejo de compartir pantalla por un instante. Y me despido nuevamente. Hablamos del quinto y sexto día. No se les olvide seguirme en las redes. Les envío un abrazo. Cortemos la cadena de contagio. Cuidémonos todos y hasta una próxima oportunidad.